Bien, como les decía, soy Amelia, vamos a trabajar este taller tomándonos el desafío personal de no tener títulos ni ninguna otra formación académica. Acá somos todos a la imagen y semejanza de un estudiante de la secundaria o de un ingresante a los profesorados, al cual nos vamos a acercar desde la perspectiva filosófica. El taller tiene sobre su base dos cuestiones. Se llama filosofía en red y enfrenta el desafío de pensar una filosofía que logre entramar lo virtual y lo real, hasta ahora escindidos o separados como dos cuestiones confrontadas. Antes, hace muy poco tiempo, el celular en las escuelas era algo dramático y algo prohibido. La pandemia nos ha puesto sobre el rostro una realidad que demanda de estas conexiones para poder trabajar. Los que hacemos docencia, los que estamos en la docencia, nos hemos visto, y muchas veces a regañadientes, obligados a usar la tecnología. Si nosotros persistimos en seguir dividiendo esta realidad, el mundo que se viene es el mundo de las redes, porque ya está instalado. El tema es si el mundo de las redes sigue siendo el mundo de las redes y el mundo real sigue teniendo las características que ha tenido a lo largo de la historia y que se consuma en la filosofía como el pensamiento de una época. No me interesa, y me arriesgo la idea, seguir repitiendo los moldes filosóficos. La historia de la filosofía nos ha formado tal cual somos o nos ha planteado un pensamiento en la historia que nos ha permitido aprender la historia. Pero claro, esa historia que hemos aprendido responde a una hegemonía interpretativa que tiene que ver con el logos griego y todo el pensamiento occidental posterior. No voy a cuestionar la historia, voy a cuestionar o voy a transgredir los límites de la historia en el campo de la enseñanza de la filosofía para poder pensar de otro modo. No vamos a estudiar Nietzsche, no vamos a estudiar Heidegger, no vamos a estudiar Platón, no vamos a estudiar, sino que vamos a habitar una filosofía a modo socrático, pensando que todos somos ignorantes. Muy bien. Antes de comenzar a trabajar, le voy a pedir que se presente mínimamente para ver qué interés tienen en esto de estar juntos. Les doy la palabra, chicos, chicas. ¿Presentamos? Bueno, me presento, arranco. Soy Natalia Vivas, de Olavarría, profe de Filo, me recibí este año. No sos profe, sos Natalia Vivas. Sí, soy Natalia Vivas, bueno, bien. ¿Qué más podría decir? Es muy interesada, digamos, en lo que vamos a hacer con vos, Amelia, porque la verdad que siempre es interesante. Creo que hay mucho que aprendemos sobre los juegos, más en la didáctica, y a traspasar esos límites me parece interesante. Bien. Digo yo, soy Blanca Quiroga, de Hinojo, y como dijo recién Amelia, citando a Sócrates, soy una gran ignorante, y tengo una gran avidez por el conocimiento, y también me apasiona lo que es el mundo de la filosofía, el pensamiento y el conocimiento, y me entusiasma la idea de acercar a mi entorno a lo que es la filosofía cotidiana, de que no les dé el miedo cuando se dice lo que es la filosofía. Me enamora una filosofía del día a día, una filosofía que se acerque de un niñito
a un adulto mayor. Esa es mi presentación. Bueno, mi nombre es Silvina Castillo y mi preocupación y mi interés, digamos, es estos otros espacios de la filosofía que pueda tener que ver con lo cotidiano, ¿no? Con la realidad del día a día, con esas otras formas de pensar la filosofía desde esa dimensión práctica, ¿no? Y volver a replantear lo que es la filosofía misma a través de la práctica, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Bien, muy bien. Bueno, buenos días a todas las compañeras. Mi nombre es Enrique Díaz. Me conocen como Henry. Soy de acá del norte, bien de Jujuy. Bueno, mi interés dentro de lo que es la temática de este taller surgió ya hace un par de años. De hecho, cuando usé por primera vez la cátedra de didáctica de la filosofía, luego me terminé de enamorar de las cuestiones pedagógicas y didácticas de la filosofía en la cátedra de práctica y residencia. Y bueno, ese interés me llevó siempre a cuestionarme, sobre todo en el campo de la filosofía, algo tan complejo como partir de la pregunta de qué se enseña, ¿no? Si filosofía o a filosofar, esa pregunta que pareciera tan fácil, pero a la vez tan compleja, y creo que nos lleva a diferentes abordajes, a diferentes debates muy interesantes. Y bueno, por suerte, bueno, de conocerla a Amelia, medio de Dani, un gran amigo, y bueno, aquí estoy. Aquí estamos. Es muy, ¿cómo le puedo decir? Estamos prendidos a lo que somos. Soy Amelia, profesora soy Amelia, es decir, estamos viviendo en una comunidad titulada donde pareciera que no podemos hacer filosofía, lo que no tengamos título. Supónganse que son estudiantes de secundaria. El estudiante de secundaria me va a decir, profe, yo soy Juancito y acabo de leer a Nietzsche, La Galla Ciencia, y me gustó. Es decir, nos cuesta salir. Yo no estoy fuera del sistema, yo estoy dentro del sistema. Pero siguiendo a nuestro maestro Dussel, hacer la crítica desde dentro mismo del sistema demanda una construcción que nos permita pensar de otro modo. Bien. Tenemos que pensar que, no quiero, siempre digo, filosofía de, sobre todo, oscuro, de quitar dentro de esta cuestión que vamos a atravesar la palabra reflexión. Porque si yo le digo a mis estudiantes que no saben filosofía, vamos a reflexionar, automáticamente lo pongo en un escenario que pareciera que debe saber. Cuando te invito a la reflexión es volver sobre lo que se sabe con mayor profundidad. Entonces vamos a jugar a que la palabra reflexión no existe. Pero también vamos a jugar a lo que yo considero que la filosofía no se remite a la pregunta. La filosofía es búsqueda, búsqueda personal, búsqueda particular, búsqueda íntima, subjetiva. Y que cuando nosotros, los profesores, sometemos al otro a un interrogatorio, a tipo de inquisición, la pregunta filosófica se convierte en un castigo o en un límite antes que en una apertura. Porque estoy preguntando desde el lugar de poder. Yo sé, vos no sabés. ¿Qué es esto? ¿Qué haces? ¿Qué decís? ¿Cómo vas? ¿Qué pensás? ¿Qué vas a decir? Reflexiona. Es decir, es un saco muy pesado o un chaleco que nos ata y no nos permite pensar. Porque para pensar, para reflexionar y para aportar tengo que saber. Y yo digo,
todos somos ignorantes, dijo Sócrates, y yo soy muy socrática. Entonces, sí, ¿cómo vamos a abordar la filosofía pensando que es algo que se hace, que podemos después de hacerla reflexionar sobre lo que hemos hecho, pero no reflexionar sobre lo que han hecho otros? Hegelianamente hablando, la filosofía es pensar la época o poner la época en conceptos. Entonces, el recorrer de la historia va quedando anclado en la historia. Y yo no puedo aprender el tiempo del otro. Yo no puedo indagar, curiosear, ver qué me despierta. Pero pareciera ser que en este mundo contemporáneo, si no tiene grandes dificultades epistemológicas, no es filosofía. Entonces, estaríamos cerrados al mundo. Estaríamos repitiendo las mismas fórmulas. Este taller, gente, forma parte de un ensayo sobre didáctica de la filosofía, al cual ustedes van a acceder en módulo. ¿Por qué les digo esto? Porque en ese libro está técnicas de lectura de la secundaria, didáctica general, didáctica de la filosofía y después las dinámicas de trabajo. La pregunta no, mi búsqueda personal es esto: ¿en qué medida nosotros, todos, en la medida en que nos acercamos a la filosofía y vamos aprendiendo filosofía, nos vamos alejando del amor a la sabiduría? No necesitamos un título para amar la sabiduría, sino que es una búsqueda. Y entonces, ¿en qué medida nos vamos distanciando de esa búsqueda amorosa de saber? Y ahí tenemos que poner un pequeño relato en el sentido de que desde los tiempos de la emergencia de la filosofía pareciera que lo amoroso, lo sensible, lo significativo al ser humano como tal, solo se ha visto desde el lado frío, seco, formal de la razón. Y somos un combo cargado de sentidos. Del mismo modo, pareciera ser que mi cuerpo concreto aparece en la red desmaterializado, llevado al mundo binario, pero tampoco incluye los sentidos, porque estamos acá para comunicarnos y aprender. ¿Aprender qué? ¿Qué les puedo enseñar? Puedo buscar sabiduría con ustedes. ¿Se dará? Y no lo sé. Nadie tiene asegurado ninguna cosa. Diría Sócrates, la filosofía está viva, la palabra. La filosofía vive en la ironía, en la refutación, en el juego de saber que uno conoce mucho más de lo que se supone un saber académico y que lo puede traer fenomenalmente al diálogo. Bien, entonces ahora yo les voy a compartir parte de lo que estamos trabajando y de lo que hemos hablado y posteriormente del material que les mandé, que es un material mío. Son pequeños ensayos sobre la realidad que tienen que ver con las estrategias didácticas que vamos a poner en juego después. ¿Tienen alguna pregunta, alguna cuestión de base que a ustedes les inquiete y la que la quieran hacer saber? ¿No? No, ¿Todo bien? por ahora no. Por ahora no, genial. Bueno, entonces, vamos a compartir pantalla. Un momento. Y vamos a mirar. Lo que les decía hoy, hablar de la filosofía en red, parte de que hoy la gente no se pregunta qué soy, quién soy, qué es el ser, cómo distinguir razones de sentidos.
Entonces vamos a buscar pensar desde la perspectiva del instante, de tener en el marco de todo pensamiento incluido la conjetura, el azar, y habitar el instante no es negativo. Habitar el instante es sentirse vivo en un mundo que a la simple percepción parece que transita un tiempo veloz. Pero el tiempo no cambió. Lo que cambiamos somos nosotros y nuestra perspectiva o percepción de él. Entonces, la pregunta, como les decía hoy, es que el ser humano de hoy, ustedes lo están viendo acá en el escrito, yo no soy amiga de leer mucho, se encuentra haciendo experiencia en el cruce de dos dimensiones, yo considero, entrelazadas, en el tiempo y en el espacio. Lo real virtual y lo virtual real cambian las percepciones de todo lo que hemos aprendido. Y debemos empezar a construir en la emergencia. Vieron que son todos tiempos rápidos. Lo que me preocupa o me ocupa es pensar que la inclusión de las redes en el mundo de la vida corroe en cierto modo las estructuras del conocimiento que la filosofía ha dado a lo largo de la historia. Muy bien. Entonces, esto a ustedes les va a ir en el módulo que después les haga llegar. Mire, al final digo, la reflexión en curso deja ver, todavía tengo que corregirlo, cuando lo leo me doy cuenta, deja ver la precariedad de los asuntos humanos. Estamos ante una experiencia de una existencia tan precaria que nos ha llevado a lo que ya perdería las situaciones límites de pensar que estoy existiendo hoy. Y lo que me interesa, ¿sí?, es acortar el plano, ensamblar aspectos disímiles, abolir las distancias entre virtualidad y materialidad, ubicándonos en los entre uno y otro, para experimentar. Entonces, la experiencia de existir corroe o irrumpe dentro de las formas prescriptas de la razón y busca otra sintonía, busca otro aprendizaje. Muy bien. Acá se entiende, es muy sencillo. Quiero que lean con mucha atención, ¿ustedes ven bien? Este pequeño fragmento. ¿Sí? No es mío, está el autor. El ciberespacio crea la posibilidad de una comunicación a gran escala, donde todos los nodos conectados tienen la posibilidad de ser emisores o receptores, participando en las mismas condiciones y democráticamente en la generación, negociación y estabilización del conocimiento e inteligencia. Pensemos juntos, los invito a pensar juntos 2 minutos. Si en verdad la tecnología, la virtualidad y los diversos programas, software, todo lo que ustedes quieran llamar, están hechos a imagen y semejanza de nuestro cerebro humano, ¿por qué consideramos que es otro mundo, que es otra realidad? El tiempo nos ha demostrado que no es ficción, que es nosotros, nuestro cerebro, habitando una dimensión que no tiene un asidero material, pero que sí da lugar a aprender, a dialogar. La materialidad del cuerpo es otra cosa. El roce, el sentido, la mirada, la caricia, el reto, el regaño, escriben otras cuestiones.
Pero ni lo uno ni lo otro son diferentes del ser. Estamos entrelazados. Muy bien. Hay que considerar la diversidad de seres, la didáctica, que la palabra didáctica en cierto modo asusta, porque estamos hablando a marcos teóricos muy densos, muy estrictos, y vamos a entrelazar la lectura de los hechos. ¿Sí? Fíjense, la filosofía como puente, la filosofía como lazo afectivo que nos vincula los unos con los otros, los unas con las otras. Entonces, hay un tema de fondo que me preocupa y me ocupa, es que generalmente se cree que cuando la luminosidad de la pantalla se apaga o entra en suspenso, el ser desaparece. No sé qué pensarán ustedes, lo tendríamos que pensar juntos. Vamos a trabajar una instancia de ese tipo. Muy bien. Hoy tenemos, ¿sí?, esta lectura y una tarea inicial, porque cada día que nos encontremos vamos a tener una puesta en práctica de lo que llamamos hacer filosofía juntos. ¿Estamos? Muy bien. Yo después, esta tarea que vamos a realizar hoy, y si llegamos a la otra que tiene que ver con el material que les mandé, porque este es el inicio, va a ir subida solita y después va a ir en el módulo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, gente? No, hasta ahora no. Muy bien. Bien. Entonces, la primera tarea de hoy, yo después los voy a dejar unos minutitos para que ustedes conversen entre ustedes, se intercambien. Recuerden, no son académicos. Están jugando a ser ustedes. Por eso la filosofía que les di es mía. Entonces yo me expongo ante ustedes con lo que puedo hacer. Pero los invito a que se expongan ustedes en lo que puedan hacer. Bien. La primera tarea que tenemos hoy de saberes y lecturas es la número 1. La filosofía, la reflexión filosófica en curso, puede saltar el tiempo, meterse en el instante a modo de los debates socráticos en cualquier lugar público, en cualquier puerta o calle, que motive, ¿ves? Ahí tengo la acción del verbo arreglar. El mismo sin pretender escritura alguna. Hay que pensar, perdón, acerca de lo que dicen las palabras. Por ejemplo, la sabiduría como virtud propia del conocimiento, como virtud propia de reconocerse ignorante, puede constituirse en una fuente de imaginación que logre recrear el ser en el mundo hoy. Un mundo donde la ignorancia es una amiga y no un mal. En el presente, la tecnología ha borrado el miedo al error, le ha quitado el peso negativo que la razón le diera, igual que Sócrates, a la ignorancia en su tiempo. Se agrega un fragmento de un filósofo uruguayo llamado Alejandro Ramnowski, que en una entrevista que yo le hice y que hace bastante tiempo, fíjense, en el 2011. Léanla, por favor, ustedes, no tiene sentido que la lea yo. Entonces después digo, sin errores no hay acierto. Y la verdad es una ficción del lenguaje, eso lo digo yo, no lo dice Ramnowski, que descansa en las formas lógicas llevadas a la argumentación. Y tienen un fragmento que no es mío, es del mismo señor Ramos, que está hablando del ciberespacio. Y fíjense que elegí precisamente estos fragmentos porque el concepto ciberespacio es antiguo. Es de cuando nos asustaba hablar de tecnología.
Y en este concepto de ciberespacio están inscritos los conceptos de nativos digitales, inmigrantes digitales. Es un concepto que también caducó, pero que en la experiencia no caducó. Entonces, ahora, a ver, me quedan 9 minutos, me queda bien para partir. Si tienen preguntas, después volvemos a abrir, nos conectamos y quiero que dialoguen entre ustedes. La actividad es esta. A partir del siguiente fragmento, de su lectura y conversación, ¿cómo te animás a pensar lo real hoy? Lo voy a dejar abierto, chicos, para que después te lo vean. ¿Crees que hay dos realidades? ¿Es posible ver y pensar de qué modos estas se experimentan juntas? Y aquí está la tarea. Cuéntanos a través de una opinión, una frase, un pequeño relato, 3 o 4 renglones, no más que eso, un poema, una imagen. Para hacer filosofía, eso es posible. ¿Sí? Muy bien. Lean mientras tanto Ranowski. Así terminamos este tiempo y nos ubicamos después en el otro Zoom a la tarea.